Hola, aquí Samara contigo. Gracias por estar aquí. El episodio de hoy se titula Y seguimos. Continué con mis terapias, pero no había dejado el bastón. Lo recomendado en una ocasión fue solamente 2 semanas después del andador, y esas 2 semanas pasaron a ser 5 largos meses. Recuerdo un comentario del fisio Julio, al cual sigo en YouTube y al cual recomiendo porque de verdad que me ha ayudado mucho, aunque debería ser más regular en lo que son los ejercicios, pero él es muy bueno en su explicación y también pues todas las terapias pues a través del ejercicio que presenta en sus videos. Él en una ocasión, en uno de sus videos, él dijo algo que me hizo mucho sentido, y es que cuando alguien sufre una fractura, pero esa fractura fue a causa de haberse caído de una motora o una bicicleta, la persona va a temer montarse nuevamente en una motora o bicicleta, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero cuando una persona se cae caminando, la recuperación puede costar mucho más porque el miedo es a volver a caminar. Y de verdad que me gustó mucho la explicación de él, porque decía, ¿será que soy yo? Pero la realidad es que yo tengo que reconocer, lo reconozco que me aferré al bastón y no lo quería soltar. No lo quería soltar, pero cuán sabia es la vida y cómo nos habla. Recuerdo que un día fui a la plaza del mercado, que me queda pues caminando en este momento sería como a 12 minutos de la casa. Y me fui a tomar un café. Antes de ir a la plaza yo fui al correo. Luego me senté en la plaza y yo no sé cómo, porque yo recuerdo haber entrado en la plaza con el bastón, o al menos eso pensé yo, y el bastón desapareció. Entonces ahí entró Doña Ansiedad a visitarme porque pensaba pues en la cuestita para llegar a la casa y que necesitaba el bastón. En un momento dado pues como que entré en un poco de pánico, lo acepto. Recuerdo que caminé hasta la entrada de la plaza y dije, el otro lugar que fui antes de entrar aquí fue al correo y el cual quedaba cerca. Vas a ir caminando y si caminas hasta el correo es que no necesitas, quizás ya es momento de dejar el bastón. Recuerdo también que cuando yo comencé a hacer las terapias, la fisiatra mencionó lo que hay que hacer, o sea, el enfoque de nosotros es que dejes el bastón. Y hay una realidad, o sea, me aferré al bastón y que no. En ese momento recuerdo que caminé hasta el correo y le pregunto al señor del correo, me dice que no había nadie en el correo, no estaba el bastón. Entonces, esa batalla interna de que caminaste hasta el correo, puedes caminar hasta la casa, ya tienes, quizás es una señal que tienes que dejar el bastón. Pero la otra parte mía, que estaba dirigida por Doña Ansiedad, me decía, no, tú tienes que subir la cuesta y no vas a poder subir la cuesta, o sea, la cuesta, piensa en la cuesta. Entonces, recuerdo pues que en esa misma calle, donde está la plaza del mercado, en la esquina, hay una farmacia pequeña y me dirijo a la farmacia y lo que hago es comprar otro bastón. Al otro día tenía la terapia y recuerdo que el terapista se echó a reír cuando lo estoy contando y él me dice, ¿sabes qué? Voy a contratar a un ladrón para que te robe solamente... Lo único que te tiene que robar es el bastón, nada más. Que te robe, aunque sigas comprando bastones, que te robe el bastón. Y yo sé, pues, que sí, o sea, todo me lo decía y ese evento que me sucedió, ahora me río, pero en ese momento no me estaba riendo. En ese momento en la plaza del mercado me estaba diciendo, ya tienes que dejar el bastón. Entonces él me dice, pues, me hace esa pequeña broma que va a contratar a alguien para que me quite el bastón. Recuerdo que
eso fue miércoles, jueves y domingo. Fuimos a celebrar el cumpleaños de mi prima y cuando salimos del restaurante, mi hermano coge el bastón. Me dice, ya tienes que dejar el bastón. Entonces yo le cuento, no le había contado lo que me pasó pues en la plaza y con el terapista. Me dice, es que ya tienes que dejar el bastón. Recuerdo pues que él cogió y por supuesto todo ahí es plano. Pues fui caminando hasta el carro. Y caminando hasta el carro me decía a mí misma, ¿verdad? Ya tienes que dejar ir. Yo pienso que nos aferramos, ¿verdad? No tan solo a las cosas, sino también a las personas. Y la vida cuando te dice, fuck it, o sea, ya tienes que despegar. Como dice Buda, que el secreto de la felicidad es no apegarte ni a nada ni a nadie. Y realmente es cierto. Aunque ese proceso de despegar, ¿verdad? Puede ser fuerte. Y sobre todo si son personas, ¿verdad? Puede ser fuerte, puede ser duro. Pero después viene la paz. O sea, es una realidad. Y lo mismo pasó con el bastón. Recuerdo pues que a raíz que mi hermano ese domingo, por supuesto, soy muy sincera, no lo hice al otro día, pero dije, tengo que comenzar. Entonces, poco a poco, comencé a hacerlo con miedo, pero lo hice. Y recuerdo pues que esto pasó en la primera semana de agosto, o sea que estamos hablando de que fueron 5 meses desde que en marzo el doctor me dio de alta y que cuando consulté al fisiatra en México, en línea, que también fue el que me dijo no más de 2 semanas y ya dejarlo. Pero ahí pasaron también muchos cambios, ¿verdad? El regresar a Puerto Rico, el viajar, todas estas cosas que eran no nuevas, pero bajo mi condición en ese momento, pues sí lo era. Entonces era como hacerlo, o sea, y sobre todo ese miedo, o sea, es el miedo porque es la incertidumbre, pero también es que inevitablemente viene ese flashback que viene lamentablemente sin avisar de la caída, de ver el hueso fuera, de tratar, el ponerlo, todo, o sea, te viene ese flashback y de verdad que tienes miedo a pasar por lo mismo otra vez. Entonces, ya pues en esa primera semana de agosto fue cuando finalmente dejé de usar el bastón de manera regular. Solo en ocasiones, sobre todo cuando llovía, era cuando lo utilizaba y nuevamente era esta alerta, pues el miedo, pero el miedo para proteger, ¿verdad? Como dicen que el miedo siempre va a existir, pero es como lo podamos utilizar para hacerlo a nuestro favor. Y cuando hago retrospección con relación a mi rehabilitación, me doy cuenta que el factor miedo ha afectado y quizás demasiado para lo que quisiera. El no estar en el grado o en el nivel que quisiera estar. Aunque pues hay cosas que están fuera de mi alcance y la cual también pues estamos en el proceso de aceptar, pero sí lo reconozco que no he tenido la recuperación que he deseado por ese factor que aunque he tratado de manejarlo de la mejor manera posible, y hay días pues que lo hago y lo hago con miedo, también reconozco que han habido días en que el miedo pues ha ganado. O sea, porque igual pues, ¿verdad? Con la tristeza, con tantos sentimientos que muchas veces pues tú los quieres manejar y que trabajen a tu favor, pero hay momentos en que somos seres humanos y también es válido el decir pues hoy no. Pero me he esforzado, o sea, he tratado pues de esforzarme, hacerlo con miedo, pero hacerlo, que al final es lo más importante. O sea, el empujarme para no permitir que el miedo me paralice y
Y también, a pesar de esos días en que él ha podido ganar, ¿verdad? Pero no ha vencido. Y de eso se trata la lucha, ¿verdad? Que lo positivo de hacerlo con miedo, ese lado positivo es que pues el caminar lo haces con mucha cautela y también con un cuidado extra porque estás más alerta. Como dicen que los pilotos cuando están guiando el avión lo hacen con miedo, pero ese miedo lo utilizan para estar más alerta y poder manejar las situaciones que se puedan presentar de una manera más eficiente. Entonces, el balance es un área que todavía me falta trabajar. O sea, realmente cuando he estado en las terapias, cuando estuve en las terapias, pues de verdad que, en ese sentido yo decía, wow, o sea, cosas tan sencillas se me hace tan difícil. Y es el miedo. Yo recuerdo que bendito el terapista siempre decía, no te voy a dejar caer. Pero ese miedo que muy bien el fisio Julio explica y otros fisiatras explican en sus videos que pues hay una realidad, o sea, ese va a existir, va a estar ahí, pero hay que manejarlo de la mejor manera y sobre todo también pues tratar de que funcione a nuestro favor. A punto de finalizar las terapias, comenzó de manera intermitente el dolor a causa del tornillo. Y por tanto, en ese momento, que era en el mes de agosto, consideré pues ya ver cómo sería el que si tuviera pues, si necesitara la cirugía para remover el tornillo, lo cual sabía pues que tendría que esperarse al año. Y de ahí me doy cuenta pues que la vida siempre, los cambios continúan y muchas veces pues son cambios inesperados. En este caso fue el contactar la oficina del cirujano ortopeda y tener la noticia de que que la oficina iba a cerrar en el mes de septiembre, que iba a ser el último mes, y que el doctor iba a comenzar en octubre en otra firma de ortopedas. Entonces, cuando verifico con la otra firma de ortopedas, también me encuentro con la sorpresa que no aceptan el plan médico. En ese momento, como siempre les comparto en los episodios anteriores, este proceso me ha enseñado mucho a ser paciente. Y lo que en ese momento fue para mí como un balde de agua fría, realmente me ha ayudado mucho porque no he tenido de otra el ser paciente, el esperar y tomar un día a la vez. Y ahí comencé a hablarme bonito y me comprometí a tranquilizarme y esperar que se cumpliera el año de la cirugía para así saber el próximo paso a seguir. Y también pues con la esperanza, ¿verdad? Que siguiendo pues caminando, siguiendo una vida lo más normal posible, pues que pudiera desaparecer el dolorcito en ese tornillo. Y pues lo malo del dolor era que al dolerme al caminar, pues sabía que no estaba caminando bien. Entonces de ahí más el dolor en las caderas, o sea, como el cuerpo, ¿verdad? Está bien, o sea, es una orquesta, todo en su lugar, cómo una cosa puede afectar a otra, por ejemplo, el caminar mal, pues me afecta las caderas y de ahí también la parte lumbar, o sea, como la mitad de espalda, me da esa... no es un dolor, pero es como una tensión a mitad de la espalda. Entonces, pues esa era también la preocupación, pues yo decía, es que también eso, añadido pues a lo que es el miedo y pues todas las cosas que uno pues en la mente trata de luchar y contrarrestar, hay una realidad. O sea, eso también hacía pues que
que la recuperación pues tardará más, porque yo evitaba entonces, si caminaba un día y entonces ese día caminaba 2 o 3 horas, pues al otro día tenía que estar en descanso porque se me inflamaba tanto la pierna. Bueno, y todavía al día de hoy se inflama un poco, aunque eso es algo pues que puede durar hasta 2 años, que entonces el caminar nuevamente afuera, no, o sea, pues lo evitaba. Entonces, realmente me di a la tarea de tienes que coger las cosas con calma. Tienes que esperar cómo la situación se desenvuelva para así poder tomar la decisión que sea necesaria. Y también gracias a este concepto de sostenerme, que pues lo escucho mucho en muchos psicólogos que escucho en YouTube y también en libros que he leído, el escucharme, el hablarme, pero el hablarme bonito, ¿verdad? Para tranquilizarme, para recordarme los momentos que he sido fuerte y que he podido superar situaciones, que esta es una más, y ver también dentro de la situación todo lo bueno, lo positivo que he vivido en ella. Eso también, ¿verdad? Me ayuda a lo que es el sostenerme. Y hay algo pues que siempre lo voy a mencionar, que es el escuchar mi alma. Porque el escuchar esta vocecita, que más que todo pues es la vocecita que nos tranquiliza y que me da la certeza que todo, no sé cómo, pero ya he entendido que no me toca a mí entender cómo se van a hacer las cosas, pero sé pues que al final todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y eso también me lo sigo repitiendo como un mantra. Y también el tranquilízate es otro de los mantras y de las palabras, como dirían en el Ho'oponopono, que utilizan palabras gatillos como llovizna para abundancia, o gracias, gracias, gracias. Yo pienso que yo también utilizo mis únicas y es bueno, pues, ¿verdad? Que todos nosotros, según nuestras necesidades y nuestras experiencias de vida que estemos enfrentando, tener esas palabras que sean positivas, que contrarresten esa cháchara mental que siempre tenemos. Y por lo menos para mí, esas palabras de tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. O sea, confía, todo va a estar bien. Entonces esas palabritas que me acompañan todo el tiempo, pues me ha ayudado mucho y recordar pues que nosotros mismos tenemos todo lo que necesitamos para sostenernos, porque pues igual pues como hemos sido creados, pues Él nos ha equipado con todo lo necesario para enfrentar los momentos difíciles y las situaciones pues que nos desafían. O sea que aquí seguimos y la historia continúa. Pues más adelante pues seguiré contando qué ha pasado. Agradezco mucho tu tiempo. Gracias por escuchar y recuerda, no importa las circunstancias, brilla intensamente. Hasta la próxima.